Bienvenidos a la clase número 24. Y proseguimos con más bien seguimos con el tema de factorización, como se ve ahí atrás en el pizarrón, método de factorización. Hablando de 24, a diferencia de 23, que fue la clase 23, la clase anterior, no es un número primo. ¿Por qué? Porque ahora está bien, 24 es divisible por 1, 24 es divisible por 24, pero 24 es divisible por 2. Pues ya está, listo, no es primo. Además es divisible por 3. Pero si uno factoriza el 24, está bien. Es 24 divisible por 2 porque termina en número par. Entonces uno divide por 2, me da 12. Dividido por 2, me da 6. Dividido por 2, me da 3. Y si divido por 3, me da 1. No tiene sentido. Una vez que uno hace todo ese, digamos, la secuencia de divisiones, me termina que va dando que 24 no es otra cosa que 2 al cubo por 3. 2 al cubo es 8, 8 por 3 es 24. Y donde vemos que si ponemos 24 como 2 al cubo por 3 a la 1, lo estamos poniendo como producto de potencias de números primos. Bueno, eso es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética. Que cualquier número entero se lo puede descomponer o desfactorizar o poner como un producto de potencias de números primos. Bueno, lo hicimos como por ejemplo, pasando la clase pasada, en este ejemplo con 1242. Este número termina en número par, termina en 2, 12 par. Entonces es múltiplo de 2, es divisible por 2. Entonces empiezo a hacer una tablita para ir viendo todos los divisores primos de ese número, ¿no? Los divisores primos de ese número son ver todos los números primos cuál dividen a 1242. Bueno, en principio lo divido por 2. Lo divido por 2. Dividir por 2, la cuenta casera del colegio, o celular, o calculadora. Si hago 1242 dividido 2, ya está. En la calculadora, en el celular me va a dar 621, pero si no hace la cuenta, ¿no?, de la división, me queda el resto 0. Si el resto me da 0, obvio que es divisible. Si no me queda 0 es porque no sería divisible. Pero si me queda resto distinto de 0, no, revisar la cuenta porque sabemos que 1242 es divisible por 2 porque termina un número par. Entonces, hiciste mal la cuenta. La teoría puede más que la cuenta de 1, ¿no? Bueno, es de esperar entonces que el resto sea 0. Eso es lo que quiero decir. Bueno, entonces uno hace la comprobación de la división, y bueno, la comprobación de la división es cociente por divisor más el resto, que da 0, me tendría que dar el dividendo. Obvio, si hago 621 por 2 más 0, me tiene que dar 1242. Ahora, una vez que me da 621, pongo este 621 acá, y de nuevo, empiezo a buscar sus divisores primos. Los divisores primos más chicos. Está bien, empezamos por 2, ¿no? El número primo más pequeño dentro de los positivos es el 2. Así que después buscamos otro número primo, bueno, el 3, el que le sigue, también es primo. Entonces, bueno, tratemos de ver si es divisible por 3. ¿Cuándo era divisible por 3? La propiedad decía un número divisible por 3, sí, solo si la suma de sus dígitos es un número divisible por 3, o múltiplo de 3. Bueno, acá sí, porque 621 es 6, 2 y 1. Si yo sumo 6 más 2, 8. 8 más 1, 9. 9 es divisible por 3, porque 9 dividido 3 es 3. La división es exacta. Entonces, bueno, es divisible por 3. Yo acá hice la cuenta, aunque el celular lo hace más rápido. Me queda, obviamente, tiene que dar el resto 0, porque es divisible por 3. Me queda 621 dividido 3, 207. Entonces pongo 207 acá. Vuelta a preguntarse. Bueno, ¿es divisible por 2? No, por 2 no, puede ser igual que 621. Tampoco puede ser por 2 porque el 1 no es divisible por 2, no es un número par del 1. El 7 acá tampoco es número par, entonces 207 tampoco es divisible por 2. Bueno, veamos si es divisible por 3. Bueno, sí, lo es, porque si yo sumo los dígitos, 2 más 0, 2, 2 más 0, 2, 2 más 7, 9,
9 divisible por 3. Entonces 207 divisible por 3. Entonces vuelta a hacer la cuentita de colegio, o con el celular. 207 y 369. Bueno, obvio que el resto me va a dar 0, porque sé que divisible por 3. 69 pongo acá y vuelta a preguntar. Bueno, ¿es divisible por 2? No, no. No, porque 9, el último dígito no es par. No es un número par. Bueno, o sea, no es múltiplo de 2. O no es divisible por 2, es lo mismo. Que sea, como cuando uno dice es un número par, significa que es divisible por 2, o múltiplo de 2. De un solo dígito, claro, en este caso. En este caso tiene que ser este dígito de la unidad, debería ser divisible por 2. No, lo cual no lo es, por lo tanto 69 no es divisible por 2. Bueno, por 3, bueno, si sumamos los dígitos, 6 más 9, 15. 15 divisible por 3, porque 15 dividido 3 es 5. Exacto. Bueno, listo. Entonces 69 dividido 3, hice la cuenta por acá. Y obvio que el resto me da 0, me queda 23. Y a la hora de llegar a 23, vuelta a preguntarse, ese número, ¿por qué número divisor primo es divisible, digamos? Más pequeño es el 2, divisible por 2 no, porque 3 no es divisible por, digamos, termina en 3, 3 no es un número par, no es divisible por 2, entonces no es 23, no es múltiplo de 2, no es divisible por 2. Por 3, bueno, sumemos los dígitos. 2 más 3, 5. 5 no es divisible por 3, entonces en 23 no es divisible por 3. Por 5, no, porque tendría que terminar, para que sea divisible, múltiplo divisible por 5, tendría que terminar en 0 o 5. No termina en 0 o 5, termina en 3. Por 11, bueno, por 11 teníamos que restar y sumar alternativamente los dígitos. Y esa suma debería dar 0 si es múltiplo divisible por 11, el número. Acá no, porque hago 2 menos 3 es menos 1, menos 1 no es 0. Por lo tanto, 23 no es múltiplo de 11, no es divisible por 11. Bueno, y medio como que me cansé. Digo, 23 será un número primo, uno empieza a sospechar. Entonces, hay que pensar, hay que ver si realmente 23 es un número primo. Bueno, lo que hay que hacer es algo parecido a lo que está acá al costado, es agarrar todos los números anteriores a 23. Obviamente que 23 divide a 23, y 23 divide a 1. O sea, perdón, 23 divide a 23, porque 23 dividido a 23 es 1, y 1 divide a 23, 23 dividido a 1 es 23, eso es lo que quise decir. Pero eso, bueno, listo. Si es primo debería cumplir eso, pero si es primo, esa es la condición necesaria, pero si es primo, la condición suficiente es que no haya ningún número menor a 23 que divida a 23. Porque si existe un número menor a 23 que divide a 23, 23 no es primo. Entonces lo que habría que hacer es decir, bueno, hago toda una secuencia de números de 1 a 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puntos suspensivos, 21, 22, 23. Bueno, todos los números menores a 23, o sea, de 22 para abajo, sin incluir el 1, porque ya dijimos que todo número es divisible por 1. Entonces, del 2 al 22 debería encontrar un número que divida 23. Y evidentemente no lo hay, porque 2 no divide a 23. 3 no divide a 23, 4 no divide a 23, 5 no divide a 23, punto suspensivo ninguno divide a 23. Bueno, listo. Entonces es primo. Porque 23 es divisible por sí mismo y por la unidad, y entre 1 y 23, mejor dicho, entre 2 y 22, no existe ningún número entero que divida a 23. Por lo tanto, es primo. Bueno, ese método, yo le dije criba de Eratóstenes, entre comillas. No es el verdadero método de criba de Eratóstenes. Tiene que ver, es parecido. Ahora vamos a repasar, ahora vamos a ver el verdadero criba de Eratóstenes. La criba es una secuencia de números en la cual yo tengo que detectar números primos en esa secuencia. Pero la criba de Eratóstenes en realidad no es esta la que mencioné, ahora voy a hacer una pequeña corrección.
La criba de Eratóstenes va a consistir en, dado un número entero cualquiera, ver todos, encontrar todos los números primos, si es que existen, que dividen a ese número. Obviamente que encontrar todos esos números primos que dividen a ese número, vuelta de la criba de Eratóstenes significa agarrar un número entero y ver todos los números primos menores a ese número. O sea, la criba es agarrar un número entero, en este caso vamos a suponer el positivo, y ver todos los números primos menores a ese número. Esa es la criba. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con esa criba de Eratóstenes. Entre comillas, yo dije criba de Eratóstenes acá, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a hacer esa. Es una aclaración más que corrección. Lo que hicimos tiene que ver con la criba de Eratóstenes. Yo tenía que encontrar un número que divida a 31. Bueno, en vez de 23 es 31. Bueno, un número entero entre 0 y 31 que divide a 31. Bueno, uno lo pone en un intervalo, digamos, lo pone en una recta, ubica todos los numeritos, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 31. Y uno dice, bueno, ¿cómo lee esto acá? Existe M perteneciente a los números naturales, tal que M es un número que es mayor que 0 y menor que 31. O sea, lo que quiere decir que es un número natural que está entre el 0 y el 31. Cuando uno lo dibuja lo entiende mejor. O sea, decir, bueno, debe haber algún número por acá, en este intervalo, ¿no? En ese espacio que marqué, con dos paréntesis, ahí se llama intervalo, que debe estar por acá, no sé si es que existe, claro, que divida a 31. O por ahí no, por ahí existe o por ahí no existe. La idea es buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hallar un número que esté dentro de este intervalo, entre 0 y 31, que divida a 31. Pero obviamente, acá dice m mayor que 0, no dice mayor igual. Por lo tanto, se le pone un paréntesis, esto lo sabíamos de inecuaciones. Y acá dice menor que 31, también se le pone un paréntesis. El paréntesis significa que no incluye al número. No se incluye ni al 0 ni al 31. Entonces, como estoy trabajando con números enteros, en este caso positivos, que son los números naturales, se supone que el número, entre 0 y 1 no existe ningún número natural. Es 0 y después viene el 1, consecuentemente. Entre 0 y 1 no hay ningún número natural. Entonces, como el paréntesis está indicando que el 0 no está incluido, el próximo número consecutivo al 0, que es natural, es el 1. Entonces se pone corchete en 1. Y el corchete indica que estoy incluyendo al 1. Eso lo sabíamos en ecuaciones. Lo mismo pasa con 31. Entre 30 y 31 no hay ningún número natural. Entonces, si me dicen menor que 31, el número natural más próximo menor a 31 es 30. Entonces pone un corchete ahí sobre 30 y el corchete indica que estoy incluyendo al 30. Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Porque si M perteneciese no a los naturales, a los números reales, entonces estos corchetes los tengo que sacar, porque el intervalo estaría definido de 0, sin incluir al 0, por eso se pone paréntesis, hasta el 31, sin incluir al 31. Por eso también se pone paréntesis. ¿Por qué? Porque en el caso que M pertenezca a los reales, entre 0 y 1 hay infinitos números reales. Y entre 30 y 31 hay infinitos números reales. Entonces, ahí sí tengo que poner los paréntesis y los corchetes están de más, porque ahora estoy trabajando con los reales. Por eso, moraleja, hay que leer siempre el argumento, hay que leer siempre el enunciado del problema. Si uno no lo lee bien, puede cometer errores, o sea, va a calcular cosas que no pide el problema, y eso pasa por no prestarle atención al enunciado. Si bien uno hace el problema, lo desarrolla, todo el procedimiento, llega al final y dice, bueno, ya está, me cansé, este es el resultado. No, pará, tomate un minuto, relee el problema, retomalo, fíjate bien el enunciado, a ver qué es lo que te pedía.
Porque por ahí te pedía otra cosa también. Pero por ahí lo que vos obtuviste no es exactamente lo que te pide otra cosa. Imaginemos que hacemos un problema y me dice encontrar todos los números naturales, bla, 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 bla. Lo desarrollo y llego a que x es igual a 1/2 o x es igual a 2. Entonces pongo los dos resultados, 1/2 y 2. Cuando me devuelven el examen, me tacharon el problema. ¿Por qué? Está mal. Porque a pesar de que el procedimiento está bien, pusimos como resultado 1/2 y 2. Pero me pedían los números naturales. O sea que el resultado no es 1/2 y 2, es 2 nada más. Entonces, eso por no prestarle atención o rever el enunciado del problema. Porque una vez que uno lo termina, bueno, pone así, ya me cansé, pongo 1/2, 2, esa es la solución. No, guarda que pedía los naturales. Porque si hubiese pedido los reales, está bien, es 1/2 y 2, pero el enunciado decía los números naturales. Y si me hubiese dado, con el mismo enunciado, hallar todos los números naturales, bla, 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 no importa cómo es el problema. Hago todo el desarrollo y me llego a una solución. Y me da x igual a 1/2 y x igual a -3. Bueno, ahí no hay ningún número natural. O sea, que no hay solución. La solución es vacío. Todo el mundo pone 1/2 y -3. No, pedía números naturales. El procedimiento lo hice bien. Que no exista la solución, bueno, conjunto vacío. El conjunto vacío significa que no hay solución. Entonces, ahora, si el enunciado hubiese sido hallar todos los reales para que y saco los dos resultados, x igual a 1/2 y x igual a -3, bueno, es 1/2 y -3 la solución. Bueno, todo está condicionado al conjunto donde estoy trabajando. No es lo mismo los reales que los naturales. Ejemplo. Pueden ser los racionales, los irracionales, bueno, no importa ahora, pero puede ser natural, los reales. Doy un ejemplo como para tener en cuenta que el enunciado es crucial a la hora de poner una respuesta en un problema. Volviendo al tema, yo tenía que encontrar un número natural entre 1 y 30 que divida a 31. Obviamente hago esta secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos, me canso, 29, 30. Bueno, me fijo todos los números que dividen, digamos, trato de investigar si existe algún número que divida a 31. Bueno, el 1 divide a 31, pero el 1 no tiene gracia, porque 1 divide a todos los números, así que yo tengo que encontrar un número distinto de 1, porque quiero ver si es primo o no 31, un número distinto de 1 que divida a 31 en esta secuencia. Bueno, el 2 no divide a 31, el 3 no divide a 31, ninguno de estos divide a 31. ¿No? Uno se toma el trabajo de ver que no divide. Hay que examinarlo uno por uno. Entonces, listo, ninguno de estos divide a 31, entonces 31 es un número primo. Lo mismo va a pasar con 23 acá, ¿no? Porque con este número 23 se hace el mismo procedimiento. Entonces 31 es número primo, es decir, es divisible por sí mismo y por la unidad, ya saben. Bueno, acá puse la nota, dice, a este método de verificar que un número entero es primo se lo llama criba de Eratóstenes. En realidad, criba de Eratóstenes entre comillas, no es la criba de Eratóstenes que aparece en los libros. Ojo, en la bibliografía, en Google. Tiene que ver con la criba de Eratóstenes, o es parecido a la criba de Eratóstenes. Entonces vamos a poner así. A este método de verificar que un número entero es primo, se tiene que ver con la criba de Eratóstenes, podría decir. Tiene que ver con la criba de Eratóstenes. O se relaciona con la criba de Eratóstenes, o es parecido a la criba de Eratóstenes. Este método de verificar, vamos a poner que un número entero es primo, se relaciona con la criba de Eratóstenes que voy a dar ahora. Por eso se llama, entre comillas, criba de Eratóstenes, bueno, unas veces. La relación hace que parece que fuesen lo mismo, pero dentro del mundo de las matemáticas, la criba de Eratóstenes es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este método de verificar que un número entero es primo
se relaciona con la criba de Eratóstenes. La criba dije que era como una secuencia, ahora vamos a ver. Se relaciona con la criba de Eratóstenes. Eratóstenes, ya dijimos quién era, un filósofo griego de 150 a.C. aproximadamente. Digamos, era el presidente de la Biblioteca de Alejandría, director de la Biblioteca de Alejandría. Hizo muchas cosas de astronomía, cuestiones de geometría, matemática, y entre otras cosas esto. Pero esto de la criba, no sé si también hace mención a los libros de Euclides, que son los 13 libros de Euclides, del 300 a.C., bueno, toda una historia matemática, y tiene que ver con esto de la criba de Eratóstenes, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, listo. Es un repaso leve de esto que estamos viendo. Estamos en el método de factorización, ¿no? O sea, ya el 23 es primo y antes de borrar, vuelta atrás, con 23 habría que hacer lo mismo, analizarse un número menor a 23 que lo divida. No lo hay, así que bueno, hay que hacer todo el mismo procedimiento, pero con 23. Bueno, 23 es un número primo, listo, ya está. Entonces 1242 se puede factorizar. Yo lo mostré en la clase pasada que se puede factorizar y a partir de estas divisiones cómo llegar acá. 1242 se factoriza como 2 a la 1 por 3 al cubo por 23 a la 1. Bueno, esta es la factorización que queda de 1242. O sea, como vemos, hacemos alusión del teorema fundamental de la aritmética que dice que cualquier número entero se puede proponer como un producto de potencia de números primos, y bueno, acá 1242 es un ejemplo. 1242 se puede poner como 2 a la 1 por 3 al cubo por 23. Bueno, listo. Bueno, voy a mencionar esto de la criba de Eratóstenes, que es una cosa fácil, que parecido a esto que estamos haciendo. Voy a borrar esto. ¿Alguna pregunta antes de seguir? No, 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 ¿Bien? no. Bueno, Está bien. entonces vamos a proseguir. No es gran cosa esto. Realmente. Con las propiedades de divisibilidad por los números primos 2, 3, 5 y 11, ya nos arreglamos más que suficiente como para poder factorizar en potencia de números primos cualquier número entero de la vida. Esto va a servir después para propiedades aritméticas, digamos, ejercicios o resoluciones aritméticas que tengan que ver con raíces, potencias, qué sé yo. Porque el hecho de factorizar un número significa ponerlo en productos de potencia de números primos, y después por ahí en una operación matemática tengo que hacer la raíz, qué sé yo, cúbica, o quinta, o cuártica, o cuadrada de una potencia, y medio como que la raíz mata la potencia, ¿no? Si yo tengo raíz cúbica de x al cubo, bueno, sabemos que raíz cúbica se puede poner como a la 1/3, como una potencia fraccionaria. Entonces me quedaría raíz cúbica de x al cubo, es lo mismo que poner x al cubo todo elevado a la 1/3. Entonces cuando pongo x al cubo todo elevado a la 1/3, queda como un producto de potencias. Queda como potencia de potencia. La propiedad de potencia me dice que tengo que hacer el producto de las potencias. O sea, eso me queda como x a la 3 por 1/3. Pero 3 por 1/3 es 1. Entonces me queda x a la 1x. Eso significa que, como en el colegio, yo tenía raíz cúbica de x al cubo, podía simplificar el cubo con la raíz. Pero bueno, eso es una medio como que lo hacía truchamente, no es truchamente, pero es una forma rápida de resolver las cosas. Pero en realidad lo que hay que hacer es poner raíz cúbica de x al cubo
poner la raíz cúbica como una potencia fraccionaria, eso lo vimos ya. Y al ponerlo como potencia fraccionaria quedaría así, x al cubo, todo elevado a la 1/3. Entonces me queda x al cubo, todo elevado a la 1/3. Me queda, por la propiedad de potencia de potencias, un producto de potencias. O sea, me queda x elevado a la 3 por 1/3. Y el 3 se simplifica con el 3, me queda 1, me queda x a la 1 es x. Bueno, para eso sirve factorizar las cosas, ¿no? No es que, bueno, yo di un ejemplo con x, pero agarro un número grandote, qué sé yo, no sé, un número, lo factorizo y me queda como un producto de potencias de números primos, y me queda, qué sé yo, pongámosle 2 al cubo por 3 al cubo. Y todo eso está elevado a la raíz cúbica. Bueno, me queda 2 al cubo por 3 al cubo, todo elevado a la raíz cúbica. Bueno, de pronto quiero hacer esa operación. Una vez que lo factoricé me quedó así. Estoy dando un ejemplo en el aire, ¿no? Entonces, yo puedo poner esta, como dije antes, la raíz cúbica como una potencia fraccionaria, ¿no? Esto lo sabíamos ya, lo habíamos visto. Lo habíamos visto como una definición, no me acuerdo qué número era, pero si yo tengo x a la n raíz emésima, pongámosle que sin pérdida de generalidad x es positivo, sea mayor o igual a 0, para no tener problemas con la raíz. Acordémonos que la raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz par de un número negativo no existe. Para no tener ese tipo de problema, pongámosle esta condición, que x es mayor o igual a 0, es un número real mayor o igual a 0. Esto se puede poner como x a la n elevado a la 1 sobre m. Bueno, hay que ponerlo como potencia fraccionaria. Bueno, acá, por la propiedad potencia de potencia, acá por la propiedad de potencia, menciono todo lo que estoy usando, y es lo que debe ser. La propiedad de potencia me dice x a la, pongámosle así, a elevado a la x elevado a la y. Acá tengo que hacer el producto de las potencias, a la x por a la y. Bueno, también para no tener problemas de signo, para que esto sea válido, a lo consideramos como positivo. Estamos trabajando con números reales, así que para no tener problemas, porque x puede ser una potencia fraccional y qué sé yo, definimos a positivo. Esto es válido, es el producto de potencia. Entonces acá lo que tengo que hacer es x a la n por 1 sobre m. Entonces es x a la n sobre m. Bueno, me quedó una fracción ahí. Pero bueno, acá tengo que hacer lo mismo. Pero tengo acá un producto de dos números elevado a una potencia. Y esto tenía que ver con una propiedad. Vamos a seguirlo de este lado, porque de este lado no tengo lugar. De paso uno lo copia. Voy a pasar esto acá de este lado, así soy prolijo. Se ve mejor. Voy a prender la luz. ¿Se ve mejor así? ¿Se ve mejor así? Sí, 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 se ve mejor. Avísame, por favor. Entonces, esto es raíz cúbica. Bueno, pero quedó así era 1/3. Pero nosotros, repasando un poco las cosas de potencia, las propiedades de potencia, sabemos que hay una propiedad que nos dice que si nosotros tuviésemos A por B a la N, A por B a la N,
Esto es lo mismo que poner A a la N por B a la N. También definimos como A y B números mayores o iguales a 0. Tenemos que tener en cuenta de que las potencias pueden ser números reales también, ¿no? O sea, no lo agregué acá, pero vamos a agregarlo ahora. O sea, M y N son reales. Acá también, X e Y son reales. Siempre pongo las condiciones, hay que poner todo acá también. N es un número real. Bueno, la cuestión es que esto se cumple, como que la potencia se distribuye en cada uno de los factores. Lo mismo vale para la división, ¿no? Si hubiese una división, se distribuye la potencia. Entonces acá también puedo distribuir la potencia en cada uno de estos lados. Entonces me queda así. Y a la hora de hacer bien las cosas, o aplico de nuevo la propiedad de potencia, o sea, acá aplico esta propiedad que mencioné acá, y me queda 2 a la 3 por 1/3, por 3 a la 3 por 1/3. Simplifico, me queda 1, me queda 2 a la 1 por 3 a la 1, me queda 2 por 3, 6, y listo, y se terminó el chiste. En realidad, bueno, yo puse este número, esto viene de una factorización. El número 2 al cubo por 3 al cubo, es hacer 8 por 27, ¿no? 8 por 27, 8 por 7, 56, 2 por 8 y 16, 21. Creo que es 2,16. O sea, este número es la raíz cúbica de 2,16. Si no me equivoco, ¿no? Son 8, 8 por 27. 8 por 7, 56. Me llevo 5. 8 por 7, 8 por 7, 56. 8 por 2 por 8, 16. 16, 5, 21. 2, 16. Si no me equivoco es este. Este número es como que lo estoy factorizando. Si lo factorizo de la misma forma como lo vimos antes. Ahí no se ve el cubo acá. Perdón. Raíz cúbica. Ese número 2,16 lo factorizo. Al factorizarlo me queda así. 2 al cubo por 3 al cubo. Es lógico que uno en la factorización, uno es suficientemente inteligente para hacerlo. Yo no lo hice, pero porque di un ejemplo cualquiera, pero 2,16 termina en par, es divisible por 2. 2,16 dividido 2, bueno, hay que empezar a hacer ese chiste. Bueno, yo no tengo la calculadora, pero si hago 2,16 dividido 2, 8 por 16 es 108. 108 termina el número par, dividido por 2, 108 dividido 2. Esto lo hace con la calculadora también, claro. 0, 8, 4 por 2, 8. Bueno, me queda 0 de resto, 54. Y así sucesivamente. 54 termina en par, dividido por 2. Dividido por 2 da 27. Bueno, voy a ponerlo más arriba, porque no tengo lugar. Esto lo estoy copiando arriba, sin miedo. Ahí. Ahí no. Vamos a hacer las cuentas de nuevo y las vamos a poner a hacer acá abajo, porque muchas veces es el problema del espacio. Yo tampoco quiero borrar aquello porque quiero hacer mención de la criba. Lo empezamos de la. O sea, de nuevo, termina en par, dividido por 2. Vamos a hacer las cuentas acá abajo, así se ve. Tampoco se ve. Ok. Vamos a hacer acá. Termina en número par. Bueno, lo reflejo ahora.
lo divido por 2. Si lo divido por 2, ya dije, no tengo calculadora, lo hago a mano. 108. Uno hace la cuenta, da 108. Termina el número par, 108 lo divido por 2. 108 lo divido por 2. 54. 54 dividido por 2, bueno, también dividido por 2 puede terminar el número par, bueno, da 27. Bueno, hay que hacer las cuentas, no voy a hacer todas. 27 es múltiplo de 3, porque la suma de los dígitos, 2 más 7 es 9, 9 divisible por 3, entonces divisible por 3, 27 dividido 3 es 9, 9 dividido 3 es 3, 3 dividido 3 es 1, listo, se acabó el chiste, cuando llegué al 1, y ahí está factorizado el número 216. Las cuentas, bueno, las hice acabar. Pero bueno, lógicamente, esto que me está diciendo, que tengo acá, 2 por 2 por 2 es 2 al cubo, 3 por 3 por 3, 3 al cubo, lógicamente, 216 se puede expresar como 2 al cubo por 3 al cubo, que es lo que puse acá. Bueno, el chiste empezaba de antes, pero después el procedimiento, tal cual acá, así, y llego a 6. Bueno, hice un ejercicio para mostrar para qué sirve factorizar un número. Porque en principio está bien, yo puedo hacer la raíz cúbica de 216, lo meto en la calculadora y se terminó, me va a dar 6. Pero ¿qué pasa si no tengo una calculadora de celular o me pide, no, hacer el cálculo? No quiero el celular, la calculadora, no me interesa. Pues para hacer el cálculo lo que tengo que hacer es factorizar 216 de esta forma, ponerlo así y aplicar las propiedades definiciones y propiedades concernientes de potencias y de raíces y ¡pum!, llegar al resultado. Y así se resuelve algo tan simple sin usar ninguna tecnología de por medio para hacer el cálculo. Se supone que si hago 6 al cubo me va a dar 16. Pero no es la idea es razonar, pensar con las propiedades y argumentos del ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, no, nada. ¿Entiendes? Sí. ¿Y lo copiaste? Sí, 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 lo estoy copiando. Vale. Ahora sí hacemos lo de la criba de la Tóstenes, la verdadera criba. Pero bueno, lo que quiero decir, hace alusión a problemas de este estilo. Para eso uno da lo que se llama factorización de números enteros en potencia de números primos, porque cabe el hecho de que muchas veces pasan estas cosas de hacer estos cálculos. Y bueno, tenemos que saberlos hacer. Esto es razonar con argumentos. Ahora, la persona no muy idónea agarraría un celular, haría la raíz cúbica, bueno, depende. Creo que los celulares tienen la raíz cúbica así. No dice raíz cúbica, pero dice, no sé, x a la 1 sobre y, creo, la teclita. No importa ahora, la idea es no usar ningún instrumento que me calcule eso. Y si no me pongo a hacer así, cálculo medio a lo bruto, a lo carnicero, 1 al cubo no es de 16, 2 al cubo no es de 16, 3 al cubo es 27, 4 al cubo es 64, 5 al cubo 125, 6 al cubo, ahí le pegué, 6 por 6 por 6 me va a dar 16, listo, bueno, listo, ya está, es 6, bueno, sí, pero ese no es el chiste, digamos, esa no es la gracia. Esa no es la gracia es razonar a través de definiciones, propiedades y argumentos sólidos que me posibiliten reducir toda la mínima expresión y llegar a un cálculo. Si no, no tiene sentido matemático. Más muy cómodo. Llega un momento que uno maneja todas estas cosas, no necesita ninguna calculadora de nada. Esa es la idea. Avísame cuando termines. Ya terminé, ya terminé. ¿Está? Bueno, Sí. bárbaro. Un ejemplo al pasar antes de la criba, pero vale la pena, digamos, decir para qué sirve. Es una herramienta indispensable el tema de
la factorización a la hora de hacer esta aritmética. Por ejemplo, es un ejemplo, puede haber muchos más ejemplos, y muchos más ejemplos están en esa guía de ejercicios que yo te mandé. Bueno, vamos entonces a procesar la criba de Eratóstenes. Muy bien. Muy bien. Okay. Bueno, la criba, yo dije criba la vez pasada, pero es criba entre comillas, tiene que ver, se relaciona esto que hicimos acá con la criba, pero no es la criba que aparece en los libros, la verdadera criba del verdadero Eratóstenes, creo que la hizo Eratóstenes, por lo que se dice, bueno, porque muchas veces se le ponen nombres de gente que no hizo eso, sino le ponen títulos de personajes de la historia, de la matemática, claro, y haciendo alusión a sus trabajos, digamos, que fueron importantes para desarrollar ese teorema. No es que por ahí el teorema no sé, hay ejemplos, eh, ahora no se me viene a la mente, pero no sé, algún teorema que se llama teorema de Gauss, le pone Gauss en honor a Gauss, pero no es que lo hizo Gauss, porque Gauss tiene que ver con que tiene que ver con ese teorema que estoy diciendo, ¿no? Siempre se le pone mención. Ahora no se me viene ahora a la cabeza, pero bueno, en fin, tendría que pensar, hay muchos ejemplos, hay muchas propiedades y teoremas en la matemática que se les ponen nombres de científicos anteriores que fueron pioneros, pero no es que desarrollaron ese teorema, sino que fueron la base de todo ese argumento. Entonces se lo pone en honor a esos científicos. Así que bueno, pongamos de que esto lo hizo Eratóstenes, justamente, criba de Eratóstenes. Por la poca información que nos quedó a los seres humanos a través de la historia, a través de los siglos, después de tantas guerras y destrucciones, quedó poco de todo eso y lo poco que rescatamos es lo que procesamos hoy en día. Hay muchos pergaminos, palimpestos, muchos papiros que se han extraviado, vaya a saber cuántas cosas se han perdido a través de los tiempos, y solamente tenemos copias de esos testimonios. Así que, bueno, hoy ya de alguna manera todo ese conocimiento que no se ha perdido ha sido la base fundamental para llegar al día de hoy. Bueno, el criba de Eratóstenes dice lo siguiente. La criba de Eratóstenes es un método que me sirve para saber cuántos números primos, en todo caso vamos a decir positivos, sin pérdida de generalidad, vamos a considerar los positivos. ¿Cuántos números primos positivos hay menores
a un cierto número entero. Bueno, a ver. Supongamos que quiero, ejemplo, ¿no? Supongamos que quiero ver todos los números primos positivos, digamos, todos los números primos positivos menores a... No voy a dar el número de 3 cifras porque si no terminamos. Menores a 35. Bueno, es un ejemplo corto. O también todos los números primos no a 35, el mismo ejemplo. Todos los números primos se calcular a 31. Calcular todos los números primos positivos menores a 31. Bueno, entonces es parecido a esto que estamos haciendo. Lo que pasa es que acá necesitamos encontrar un número que divida 31 entre 0 y 31, bueno, mejor dicho, entre 1 y 30, y no lo encontramos y por lo tanto pudimos deducir que era un número primo. Pero bueno, acá me piden, dado 31, encontrar todos los números primos positivos menores a 31, antes de 31. Entonces uno podría hacer toda esta recta, esta ya la hice, no tengo que volverla a hacer, y encontrar todos los números primos. Esta recta, bueno, con este intervalo, se transformó en esto que lo llamé entre paréntesis criba, o es una secuencia de números. Entonces uno puede escribir toda esta secuencia de números, la puedo volver a escribir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7, bueno, y así puntos suspensivos. 28, 29, 30, por así decirlo. Bueno, entonces yo tengo que tratar, digamos, tengo que encontrar todos los números. Bueno, ponemos el 31 acá. Pero tengo que encontrar todos los números menores a 31 que sean números primos. O sea, todos los números primos que sean menores que 31, pero positivos. Bueno, el 1 no es primo, así que lo tacho. El 31, obviamente, a pesar que es primo, pero no me interesa, porque acá me pide todos los números primos menores a 31. Todos los números primos positivos, vamos a poner así, todos los números primos positivos menores a 31. O sea, tengo que hallar puesto en símbolo matemático todos los P que son primos positivos, o sea, mayores que 0. Si son positivos, tiene que ser mayor que 0, no mayor o igual, porque positivo significa mayor que 0. 0, poner mayor o igual a 0 sería una aberración porque el 0 no es positivo. 0 no tiene signo, el 0 no es ni positivo ni negativo. Todos los números positivos, P mayor que 0, P es un número primo, y menores que 31. P perteneciente a números naturales, en este caso. En este caso, P es primo. Así se anota. Todos los números primos que están entre 0 y 31. Bueno, entonces yo los puedo ver. Bueno, el 2 es primo. El 3 es primo. El 5 es primo. Yo podría, así uno por uno, ir viendo cuáles son todos los números primos que están contenidos en esa secuencia. Bueno, listo, ya está. Se terminó el chiste. Pero no, la idea es hacerlo más rápido aún.
El método consiste en hacerlo más rápido aún, que en vez de contabilizar uno por uno. O sea, por ejemplo, el 2 es primo. Vamos a poner todos los números primos acá. Listo. Ya encontré el 2. El 3 es primo. También encontré el 3. El 4 no es primo. Pero ¿qué pasa? El 2 es primo. Y antes del 3, vamos a tachar el 3. El 2 es primo. El 2 es primo, ya lo sé que es primo porque es divisible por sí y por la unidad. Pero también lo que hay que hacer es ir eliminando todos aquellos que son números pares, o sea, números múltiplos de 2, divisibles por 2. Y todos los que son divisibles por 2 son el 4, el 6, bueno, acá vendría el 8. Entonces voy descartando todos los que son múltiplos de 2. Entonces, es como que el método consiste en eso, agarrar el primer número primo, en este caso el 2, y tachar todos los múltiplos de 2, porque todos los múltiplos o los números divisibles por 2 no son primos. Entonces voy tachando aquellos que son múltiplos de 2 y al ser múltiplos de 2 tampoco van a ser primos. Entonces tacho todos aquellos que no son primos, a partir de 2. Tacho todos los múltiplos de 2. Obviamente que 28 es múltiplo de 2, el 30 es múltiplo de 2, o sea, tacho todos los que son múltiplos de 2. Después sigo con el 3. El 3 es primo porque es divisible por sí mismo y por unidad. Bueno, sigo con el 3. Pero marco el 3 como un número primo, pero tengo que tachar todos aquellos números que son múltiplos o divisibles por 3. Todos los números que son divisibles por 3, bueno, viene el 8, después viene el 9, también lo tacho, y tacho todos los que son divisibles por 3. Todos de ahí en adelante. Entonces tacho todos los divisibles por 3. Bueno, después, ¿quién viene? El 5. Bueno, el 5 es primo porque es divisible por sí mismo y por la unidad. Y después tengo que tachar, a partir del 5, todos aquellos números que están adelante que son múltiplos o divisibles por 5. Bueno, lógicamente, tengo que... Clase. El 10. Bueno, y así sucesivamente. O sea que por cada número primo que voy agregando a la lista, tengo que descartar todos aquellos que son múltiplos o divisibles por él. Y así sucesivamente, hasta completar toda la lista. En eso consiste el método. Ese es el método de la criba de la tos, tiene punto, una pavada. Los griegos no eran tan complicados. Eran muy intuitivos, sobre todo. Pero el método es una pavada. Ese es el método de la criba, nada más. O sea, agarro el 2 como en un primer número primo y descarto todos los múltiplos de 2. Después agarro el otro número primo, 3. Hago lo mismo, descarto todos los múltiplos de 3. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, y voy completando toda la lista de números primos que hay hasta 31. Una pavada. O sea, digamos, ¿cuál es la virtud, la neda del método? Uno podría contabilizarlo a ojo, directamente uno por uno. Pero el chiste no es eso, el chiste es hacerlo más rápido. El chiste de hacerlo más rápido es, o lo que se avivó a Eratóstenes, que lo hizo él, es agarrar el primer número primo y descartar todos los que son números divisibles por él. Agarrar el otro número primo que 3 y descartar todos los números que son divisibles por 3. Agarrar el 5 y descartar todos los números que son divisibles por 5. Agarrar el 7 y descartar todos los números divisibles por 7. Y bueno, y así sucesivamente. Obviamente que esto de descartar los que son múltiplos de un cierto número primo me adelanta el cálculo, me acelera el cálculo, lo hace más rápido que contabilizarlos uno por uno. Ahí está el chiste del método. En eso consiste la criba. Hoy el 7 y después vendrá, obviamente vendrá el 11. Bueno,
Y así voy, obviamente, contabilizando todos los números primos hasta 31, ya menores a 31, y punto. Y se acabó. El chiste es ir descartando todos los múltiplos o números divisibles por todos estos primos consecutivos. Agarro un primo, descarto todo lo que son múltiplos de él. Agarro el próximo número primo, descarto todo lo que son múltiplos de él. Y así sucesivamente voy descartando hasta que me queda en ese filtro todos los números primos que hay, de caso, entre 0 y 31. Mejor dicho, entre 1 y 30. Porque estoy trabajando con números de casos naturales. Cuando dije filtro, es una linda palabra. El método de la criba de Eratóstenes es como el filtro del café. Nosotros sabemos que cuando servimos café queda la borra de café en el filtro. ¿Qué pasa a través del filtro? El líquido con el que sea el café. Uno se va a tomar. Uno no quiere comerse la borra. Bueno, lo mismo pasa con los números enteros. La criba de Eratóstenes, la criba, es un filtro, un tamiz, es un filtro, como un filtro de café, metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque ese filtro lo que hace es, yo meto todos los números enteros de 0 a 31, o sea, de 1 a 30, los meto a todos, y se filtran. ¿Y qué van a quedar en el filtro? ¿Qué va a quedar en esa borra? Los números primos. Los números primos que yo quería. Los demás, se decantan, que son los múltiplos de los números primos. Como hicimos acá. Por eso también la criba se la llama filtro de números primos. Filtro de números primos. El apóstrofe de números. Filtro de números primos. Es una linda palabra, filtro. Va haciendo, digamos, metafóricamente el ejemplo del filtro de la borra de café. Eso es el método. Bueno, tenía que ver con esto, digamos, esto que hice la vez pasada tiene que ver con esto, pero no es igual. La criba es esta. ¿Esta es la criba o el filtro de número primo? Bueno, ¿qué pasa con este método? ¿En dónde podría ser complejo o muy trabajoso? No es que sea complejo, al contrario, no es complejo. Quizá me expresé mal. ¿Dónde podría ser, digamos, este método, quizás, dónde no conviene usarlo? ¿O cuándo no conviene usarlo? ¿O cuándo se hace muy pesado usarlo? Se puede usar siempre. Lo que pasa si, en vez de decir 31, yo digo 31.240. Ah, bueno. Tengo que encontrar todos los números primos de 0 a 31.240. Bueno, voy a estar unos días tratando de sacarlos a todos, haciendo el método de la criba. O por ahí tengo un programita hecho, un algoritmo en la computadora que escupo todos los números hasta 31.240 y me sale todos los números primos en nanosegundos. Está bien, si tengo un programa, computacionalmente sale todo al toque. Pero ¿qué pasa si yo lo tengo que hacer a mano? Ah, bueno. Ahí está. Voy a tardar unos días. Está bien, el método lo puedo aplicar. Pero bueno, digamos, si uno tiene que hacer a mano lo de la criba, no, digamos, no conviene cuando los números son más de 3 cifras. Si son de 4, 5, 6 cifras, no, se puede usar. Pero un algoritmo computacional lo puede hacer rápido, lógico. Sí, bueno, no tengo una computadora, vivo en la prehistoria, qué sé yo, lo único que tengo en la cabeza, un papel y un lápiz, y bueno, a trabajar, y bueno, si me dan un número de 3, 4, 5 cifras, bueno, ahí agarrate. Este es un ejemplo sencillo para vos. Pero bueno, no conviene usarlo cuando los números son muy grandes, de 3 cifras en adelante.
De 2 cifras no hay problema, pero ya de 3 se pone muy, muy pesado el asunto. Entonces uno dice, bueno, está bien. Si no tengo calculadora, tecnología, estoy en medio del campo, del desierto, un papel y un lápiz, me tengo que poner a hacer cálculos con esta calculadora que es el cerebro. Bueno, la pregunta sería, ¿no hay algún otro método más eficaz cuando hay más de 3 o 4 cifras o 5 cifras? Bueno, sí, la matemática es bondadosa, hasta cierto punto muchas veces, y nos da un recurso para poder detectar si un número es o no primo, en una forma un poco más holgada, no digamos la mejor, pero posibilita ayudarnos. Es un teorema que también se lo debemos a Eratóstenes, vuelvo a repetir, Eratóstenes, Euclides, creemos que es así, por las investigaciones arqueológicas. Pero bueno, hay un teorema que tiene que ver con esto de poder detectar si un número es primo o no. En el caso de... No del caso de la criba, digamos, sino es un teorema que hace alusión a esto de la criba, pero no tiene nada que ver con la criba, que me dice si un número primo, si un número entero es primo o no, si un número positivo entero es primo o no. Pero un número positivo alto, pues si yo digo 5, 5 es primo, si digo 13, 13 es primo. Es un número grande, de 3, 4, 5, 6 cifras. Bueno, un número considerable, alto. Entonces, hay una propiedad, un teorema que creo que está vinculado, relacionado con esto de la criba, pero no tiene nada que ver. Que es un teorema de Eratóstenes que nos dice que si hacemos de ese número, que pongámosle 3, 4 cifras, hacemos la raíz cuadrada de ese número, y si no encontramos ningún número primo menor que la raíz cuadrada de ese número, que divida a ese número, entonces ese número es primo. Por ejemplo, si yo tengo 131, bueno, no sé, divisible por 2 no es porque no termina en número par, divisible por 3, 3, sumo las cifras, 1 más 3, 4, 4 y 1, 5, 5 no es divisible por 3, tampoco es divisible por 3. Por 5, menos, porque no termina ni en 0 ni en 5. Por 11 tampoco, porque si yo hago 1 menos 3 más 1, así una suma alternada, empezando por menos, de los dígitos de 131, 1 menos 3 más 1, 1 menos 3 menos 2, menos 2 más 1 menos 1, menos 1 no es 0, entonces no es divisible por 11. Bueno, entonces me dio como que digo, bueno, presumo que debe ser primo el número, ¿no? Bueno, pero tendría que usar lo del, bueno, sí, algo parecido a lo de la criba, es como lo hicimos la vez pasada, agarrar de 1 a 131 y verificar si hay algún número primo positivo entre 1 y 131 que divida 131. Es un trabajo un poquito laborioso. Es un trabajo un poquito laborioso. Sí, es algo parecido a esto, pero con 131. Es muy laborioso, muy rompecabezas. Bueno, entonces lo que puedo hacer es este teorema de Eratóstenes que dice que si hago la raíz cuadrada de 131, que habría que ver cuánto es, busco números primos positivos que sean menores a esa raíz cuadrada, que sé que no va a ser que no va a ser un número entero, esa raíz cuadrada va a ser un número decimal. Busco números primos positivos menores que esa raíz cuadrada, y si que dividan a 131, y si no encuentro ningún número primo menor que esa raíz cuadrada de 131 que divida a 131, significa que 131 es un número primo. Y si encuentro un número primo menor que la raíz cuadrada de 131 que divida a 131, entonces 131 no es primo. Bueno, pero creo que va a ser primo, creo que es un número primo, vamos a investigarlo con ese teorema, pero antes de
Sí, ya que lo mencioné, lo voy a escribir, pero no lo voy a demostrar porque necesito, creo que una propiedad, un par de propiedades, mostrarlo antes de demostrar el teoremita, que es una pavada, y se demuestra por el absurdo o por contradicción. O sea, lo que demuestro es fácil. No voy a hacer demostraciones complicadas, ya lo dije. Así que bueno, ese teorema me posibilita maravillosamente poder analizarlo en forma más holgada, más sencilla, más razonable, el hecho de saber si un número es primo o no. Hay otros teoremas, otras propiedades, no lo dudo, pero no las voy a mencionar, pero tampoco viene al caso para detectar si un número es primo o no. Pero el tema de números primos es un número, digamos, un tema muy profundo y muy complejo dentro de lo que se llama la teoría de números. Muy complejo. Y es todo un mundo de cosas que no voy a mencionar acá, parte de la aritmética de los enteros. Hay un mundo detrás de ahí, de los números primos, que es algo subyacente que va más allá de las clases del breve conocimiento que estamos exponiendo. Pero bueno, voy a borrar acá y voy a mencionar ese teorema, que no lo voy a demostrar ahora, pero lo vamos a usar. Este teorema me posibilita detectar si un número primo o no, pero lo uso en casos de números altos, por lo general. Porque si son de 2 cifras, puedo usar esto, ¿no? Algo parecido a la criba, a ver todos los números, si existe algún número que divide, como en este caso 31, no existe ningún número primo que divida 31, entonces, bueno, no existe ningún número que divida 31, entonces 31 es primo, listo. El mismo método de acá, estoy borrando. Pero bueno, el chiste no es ese, el chiste es mencionar una propiedad, un argumento que acelere el trámite, acelere el cálculo y pueda hacerlo de una manera un poco más fácil. Bueno, vamos a hablar de esa interesante propiedad. Bueno, es un teorema. Bueno, no sé si poner, si vamos a poner propiedad de teorema de Eratóstenes. Bueno, yo cuando puse álgebra sabía que tenía que ver con Eratóstenes, así que todo es en tributo a estos científicos, ¿no? Muchas veces, vuelvo a repetir, se le ponen nombres de personajes importantes de la historia de la matemática, matemáticos célebres, que no es que ellos hicieron el teorema, sino se los hace a mención, a honor, en tributo a la colaboración de esos pioneros que han sido la base para llegar a ese argumento, para llegar a esa propiedad, para llegar a ese teorema. No, ahora no voy a mencionarlo, la historia de la matemática, y no me viene a la cabeza ninguno de esos ejemplos donde se le pone a mención a fulano, pero bueno, creemos que es de las dos. El teorema dice así: dado un número entero positivo, un número entero positivo, sí, no encuentro. Vamos a poner con este lenguaje menos técnico, más humano, para entender bien el concepto, porque muchas veces cuando uno pone mucho formalismo no se entiende.
Se le ha dado un número entero positivo, si no encuentro un número primo menor a su raíz cuadrada que lo divida entonces dicho número entero es primo. Así de simple. El lenguaje humano lo puse. Y ahora lo voy a poner en un lenguaje formal. Es decir, realmente en los libros y en las clases que se dan en la universidad todo es muy formal. Todo muy abstracto, todo es muy telegráfico. Pero eso significa que, bueno, lo que se utiliza ese formalismo para no usar tantas palabras humanas. Pero podemos resumir todo en breves símbolos matemáticos, todo esto que puse en lenguaje humano. O sea, lo puse así a propósito para que se sobreentienda de que muchas veces en los libros aparece todo un simbolismo y bueno, lo que hay que interpretar es ese simbolismo nada más, pero el simbolismo se utiliza para ahorrarse el lenguaje humano, el palabrerío. Se ha dado un número entero positivo. Acá empieza el enunciado, el teorema, el argumento, la propiedad. Dado un número entero positivo. Entonces, en el lenguaje formal, o sea, formalmente sería así. Formalmente, matemáticamente, el lenguaje matemático sería así. Dado un número entero positivo, lo podemos llamar n. N pertenecientes a entero positivo. Si es un entero positivo, es un número natural. Los enteros positivos son naturales. Acordémonos que el 0 no es natural. El 0 no es positivo ni es negativo. Así que, ¿lo puedo incluir dentro de los naturales? Sí, pero no lo quiero incluir. Entonces, n perteneciente a naturales. Si lo incluyo al 0, tengo que poner el cerito así. Pero como no quiero incluir al 0, no lo pongo. Estos son los naturales. Así es. Dado un número entero positivo, es esto. O sea, cuando dice dado un número entero positivo, es n perteneciente a naturales. N perteneciente a naturales. Eso ya lo vimos. Después dice, si no encuentro, es que es parte de la hipótesis, ¿no? Lo que estamos difiriendo ahora es la hipótesis del teorema. Esto sería la hipótesis, el ingrediente, los requisitos, la información que tengo, la información requerida que tengo, implica, acá está el implica, que significa entonces, el implica es entonces, que da la consecuencia final del argumento, que es la tesis, pongo T de tesis, todavía estamos en la hipótesis, sí, dado un número entero positivo, si no encuentro ningún número primo menor, o sea, si no encuentro ningún número primo menor a su raíz cuadrada que lo divida, o sea, si no existe, eso significa no existe,
un número primo, P. P es número primo. Menor que la raíz cuadrada, menor a su raíz cuadrada, o sea, menor que la raíz cuadrada del número. Podría ser menor o igual también. Menor o igual. Menor o igual vamos a poner acá. Vamos a ponerlo acá abajo, o acá. O igual. Me faltó poner eso. No hay pérdida de generalidad en lo que estoy diciendo. Menor o igual. Podría ser igual. Ojo que la raíz cuadrada puede ser un número espantosísimo. Raíz cuadrada de 2 es 1,41 y un montón de cifras decimales no periódicas. Es un número irracional, un número espantoso. Igual que raíz de 3 y todo eso. Bueno, pero si me queda raíz de 4, bueno, de 2, que va. Pero no me va a quedar siempre bonito, me va a quedar muy feo. Pero bueno, no hay pérdida de generalidad, sea menor o igual. Podría ser igual o no. Pero la idea es que sea menor. Lo importante es que sea menor. Que ese número primo sea menor que la raíz cuadrada de ese número. Que lo divida. O sea, si no existe ningún primo P menor o igual que 1, tal que, y acá sigo, tal que P divida a N. Esto significa que P divide a N. O sea, si no existe esto, si no existe un número primo que divida a n, si no existe un número primo que divida a n, eso es la hipótesis. Todo esto que digerimos es la hipótesis. Entonces, y por acá abajo, entonces la consecuencia de esa información que requerimos en la hipótesis produce la tesis. O sea, la consecuencia final, que es lo que decíamos. Y la tesis es la consecuencia, que dicho número entero es primo. Entonces, n es un número primo. Así se procesa en los libros el formalismo matemático. Es muy abstracto, o sea, es un lenguaje alfanumérico, por así decir, pero es la forma de sintetizar las palabras del lenguaje humano. En síntesis, todo esto significa esto en lenguaje humano. Y al revés, todo esto en lenguaje humano significa esto, formalmente en términos matemáticos. Bueno, es simplemente entender la terminología. Es simplemente entender la terminología, digamos, matemática de todo esto. La nomenclatura, ¿no? Como se dice en química. Pues esta es nomenclatura matemática, claro, no es química. La nomenclatura matemática, es muy abstracta. Pero sintetiza, para una vez que se acostumbra mejor así, que el lenguaje humano es engorroso, ¿no? Pues uno me echa mucho calificativo, adjetivo, ¿no? Sustantivo. Bueno, vamos a hablar todos, igualmente todos nos entendemos hablando del lenguaje humano. No somos robots que hablamos así de esta forma porque sería muy, muy áspero todo. Pero formalmente es esto, vuelvo a repetir, hipótesis son los ingredientes, todo lo que requiero, la condición suficiente o requerida para que implique esta tesis, esta consecuencia, que dicho número entero es primo. O sea, la hipótesis dado un número entero positivo, o sea, un n perteneciente a naturales, si no encuentro, o sea, si no existe primo menor o igual a su raíz cuadrada, tal que P divida N, o sea, P divida N, o sea, que lo divida, o que P divida N, entonces N es un número primo. Así es.
así se procesa formalmente, que casi se utiliza la nomenclatura matemática. Eduardo, Sí, ¿podés frenar un segundo? Que me tocaron el timbre y no sé quién es. sí, hacemos un interrupt y volvemos. Dale, dale, te aviso. Dale. Bueno, de nuevo, hicimos un break y volvimos. Entonces, estábamos con esto. O sea, esto es traducir todo el lenguaje humano al lenguaje formalmente matemático. Es simple. La consecuencia final de que si no encuentro ningún número primo p menor que la raíz cuadrada de ese número, menor o igual que la raíz cuadrada de ese número, entonces n es un número primo. Vamos a ver un ejemplo. No voy a demostrarlo todavía porque necesito un lema, una propiedad anterior para poder demostrar esto en forma muy sencilla. Los lemas, acordémonos que son argumentos o propiedades anteriores o teoremas anteriores para demostrar teoremas a futuro o propiedades a futuro. Pero bueno, listo. Así va a aparecer en la facultad, así aparece en cualquier libro, y bueno, hay que ir acostumbrándose, porque el secundario, bueno, si algo me sirvió, a pesar de la arañita que está ahí, algo me sirvió, pero bueno, acá hay que verlo todo en un sentido más formal. Va a ser más áspero, pero tampoco imposible. Bueno, vamos a ponerlo en práctica. La idea es poner, porque la idea de matemática es utilizar los teoremas de la propiedad, más allá de la demostración que puede resultar aburrida o interesante o no, lo importante es saber usar los argumentos, porque si no los sé usar, ¿para qué vale dar todo esto? Entonces la idea es saber usar. Agarremos un número cualquiera. Agarremos un número cualquiera. Un número cualquiera, bueno, si es de dos cifras no tiene sentido. Ya lo hicimos con 23, lo hicimos con 31. Dijimos que estaba relacionado a la criba de la Tóstenes, estaba acá. Bueno, bla, bla, bla. ¿No? Hagamos un número de tres cifras, a ver qué pasa. Yo dije 131. Supongamos que n es 131. Dijimos que no es divisible por 2 porque no termina en número par. Dijimos que no es divisible por 3 porque la suma de sus dígitos no es un número divisible por 3. Dijimos que no es múltiplo de 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Y mucho menos de 11 porque si hago la suma alternada, de eso no me da 0. O sea, hago 1 menos 3 menos 2. Menos 2 más 1 es... Menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1 no es 0. Entonces no es divisible por 11. Bueno, me cansé. Podría ser de otros números primos, ahí bajo la aranita, que quiere ver matemáticas. Tendría que ver con todos los demás números primos, por si, bueno, no nombré 7, pero había otros números primos, el 13, el 17, y bueno, no sé. Pero no me voy a poner a analizar uno por uno hasta llegar a 131, como hicimos parecido a lo de la criba. No, termino más. La idea es apurarnos, aventajarnos el cálculo, hacerlo de una forma más dinámica, más rápida. Entonces, bueno, n es un número entero, positivo. Entonces lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada. Y sacar el argumento, hago la raíz cuadrada de este número. Entonces hago la raíz cuadrada de n. O sea, hago la raíz cuadrada de 131. Bueno, ¿vos tenés el celular a mano para hacer la raíz cuadrada? De 131. Sí, la raíz cuadrada. Ok. Hay métodos para sacar la raíz cuadrada que lo puedo hacer mediante lo que se llama un desarrollo de Taylor. Hay un método también que es casero que se utiliza mucho, que tiene que ver con ese desarrollo de Taylor Ah, para sacar raíces mm, cuadradas a mano, pero no lo voy a explicar ahora. Me da 11,44 más Muy o menos. bien, 11, aproximadamente. Este es el símbolo aproximado. 11,44, no traté de olvidarme. Este es el símbolo aproximado. Aproximado. ¿Qué significa aproximado? Que tiende, que me acerco, pero no es igual. Se pone una viborita arriba. Suele suceder también dentro del lenguaje matemático, la jerga matemática, el aproximado es como el igual, pero con
con un moñito arriba. Eso significa aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque yo no pongo todos los dígitos después de la coma. Vos me cantaste 11,44 y pico, y siguen los números y seguirán hasta el infinito por los siglos de los siglos, amén. Pero yo no voy a meter todos los dígitos decimales después de la coma, no. Algunos pongo, generalmente los 2 o 3 primeros. Ya está, puse los 2 primeros dígitos después de la coma y se terminó. Aproximadamente, entonces, raíz de 131, que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, se aproxima a este número, pero no es igual. No es igual. Hay una diferencia, hay un error. ¿Y un error por qué? Porque yo estoy truncando la cifra. Estoy sacando todas las cifras decimales que hay después del segundo 4. No estoy agregando todas las cifras, porque si agrego todas las cifras decimales, sí es exacto. Y ahí sí tendría que poner igual. Pero como no pongo toda la cifra, lo trunco hasta la segunda cifra decimal, este número se aproxima, se acerca al verdadero valor de raíz de 131. Por eso se pone aproximado con ese moñito. Bueno, entonces yo tengo que sacar, como dice mi argumento, ver si existe algún número primo menor igual que esa raíz cuadrada, que divida 131. Si no encuentro ningún número primo menor que 11,44 que divida 131, entonces 131 es un número primo. Y listo, ya está. Entonces, lo que tengo que hacer, como dice acá el argumento, si no existe ningún número primo menor o igual que la raíz cuadrada de ese número, que divida al número n, o sea, el número de referencia, que en este caso es 131, entonces ese número es, como dice la tesis, el número primo. Entonces, el objetivo, o sea, la idea, sería hallar algún P menor o igual, como dice acá, P menor o igual que la raíz cuadrada de 131, que es aproximadamente 11,44, donde P es un primo positivo, P es un primo, o sea, P primo, número primo, perteneciente a naturales. Acá hay que agregar eso, P perteneciente a naturales, hay que agregarlo en la hipótesis. Guarda, me olvidé. P perteneciente a naturales, P primo perteneciente a naturales, que divida a n igual 131. O sea, entre paréntesis, que P divida a n. O sea, P, en este caso, P divide a n, que es 131 en este caso. En este caso, n es 131. Entonces, la idea sería hacer algún primo P menor o igual que 11,44 aproximadamente, un número primo P natural que divida 131. Bueno, P menor o igual que 11,44, ¿no? P es menor o igual. P es un número lógicamente natural. Si es natural es mayor que 0. Pero es menor o igual que la raíz de 131, ¿no? Que es aproximadamente 11,44. Pero igual no puede ser, porque 11,44, además es una aproximación, no es un número entero. Entonces, esto que está acá, como P es un entero positivo, es natural, no tiene mucho sentido poner igual, porque igual no puede ser, porque 11,44 no es entero. Entonces, esto se puede poner así, sin el igual. O sea, el igual se tacha. El igual se tacha. O sea,
Está bien. Lo puedo tachar o agregar después, decir, bueno, es menor o igual, pero igual no puede ser porque 11,44 no es entero. Entonces P tiene que ser mayor que 0 y menor, estrictamente menor que 11,44. Ahora, la pregunta. P es menor que 11,44. Si yo dibujo la recta, este es el 0. P es un número que está entre 0 y 11,44. Pongámosle que 11,44 es esto. P mayor que 0 significa paréntesis. Acá hay un paréntesis. Y acá también hay un paréntesis. P menor que 11,44. Pero ¿qué número se le acerca por abajo a 11,44? ¿Cuál es el más cercano a 11,44 por debajo de 11,44? ¿Cuál es el número? Pregunta. Estoy haciendo una pregunta. ¿Cuál es el número más cercano a 11,44? El número entero más cercano a 11,44 que esté por debajo de 11,44. ¿Cuál sería? Pregunta. Hola. Sí. Que sea menor que 11,44 pero mayor a 0. Y puede ser cualquier número. No. El número más cercano. Entero. El entero más cercano a 11,44 Ah, menor que 11. el 11, ¿no El sería? 11. El 11. El 11. Ahí está. Es el 11. Bien. Es lo que dijimos antes. En el caso de 31, que por debajo de 31 el menor más cercano es 30. Lógico, el consecutivo. Pero bueno, 11,44 no es entero. Entonces el número más cercano por debajo de 11,44 tiene que ser 11, no hay otro. Entonces ahí pongo un corchete donde dice 11. Entonces yo ahora me tengo que concentrar. Y otra cosa más. El 0 no va porque P es natural. Entonces el número más cercano, el número natural más cercano al 0 es el 1. Entonces lo mismo. Pongo en 1, pongo un corchete. Y ahora tengo que concentrarme en este intervalo de estos dos corchetes, entre 1 y 11. O sea, concentrarme, ¿qué significa? Fijarme si existe un número primo entre 1 y 11 que divida a 131. Si no lo encuentro, es porque 131 es primo. Y si encuentro un número primo entre 1 y 11 que divida a 131, entonces 131 no es primo. No es un número primo. Esa es la idea. Entonces ahora tengo que concentrarme en buscar todos los números primos entre 1 y 11 que dividan a 131. Obviamente 1 no es primo, porque 1 no es número primo. Así que el 1 lo descarto. Entonces tendría que buscar de 2 en adelante. O sea, de 2 hasta 11. De 2 hasta 11, incluyendo el 11 también, claro, porque hay un corchete sobre 11. De 2 hasta 11 tengo que fijarme si existe algún número primo que divida a 131. Si no existe ningún número primo que divida a 131, entonces se dice que 131 es primo. Y si encuentro algún número primo que divida a 131, no es primo. Punto. Sencillo. Entonces, busquemos, a ver, empecemos a buscar. P igual a 2. ¿2 divide a 131? No divide a 131, porque no es un número múltiplo de 2. 131 termina en 1, ¿no? Y 1 no es número par, así que no es divisible por 2. Entonces, P no lo divide, lo tacho. 3, ¿es divisible por 3? Y no, porque dijimos que no era divisible por 3. Si hacemos 1 más 3 más 1 es 5. 5 no es divisible por 3. Entonces no es divisible por 3, sino 31. Bueno, por 4, bueno, no, por 4 no, porque
si sabemos que si no es divisible por 2, tampoco va a ser divisible por 4. Porque la condición necesaria para que sea divisible por 4 es que sea divisible por 2, por lo menos. Cuando un número que es divisible por 4 es divisible por 2. Ya vamos a ver ese tipo de teoremitas que va a venir después de todo esto. Pero ya lo anuncio porque es muy, muy intuitivo también, ¿no? O sea, si un número es divisible por 4, también es divisible por 2. Pero no al revés. Si un número es divisible por 2, no necesariamente es divisible por 4. Por ejemplo, 6 es divisible por 2, pero no es divisible por 4. Porque 6 dividido 4 no es exacto. Ahora al revés sí se cumple. Si un número es divisible por 4, entonces es divisible por 2. Por ejemplo, bueno, 24 dividido 4 es 6. Es divisible por 4. Pero también es por 2, porque si hago 24 dividido 2, me da 12. Bueno, es un ejemplo, no es una demostración. Ya vamos a hacer esa demostración. Ya vamos a hacer esa demostración y esos argumentos los vamos a analizar con detalle. Pero me adelanto. Si un número no es divisible por 2, no va a ser divisible por 4. No puede ser. Si no es divisible por 2, no puede ser divisible por 4. Pero 7 no es divisible por 2, tampoco puede ser por 4. Bueno, a ver. 6 es divisible por 2, pero es una condición necesaria, no suficiente que sea divisible para que sea divisible por 4. O sea, yo lo que estoy diciendo es que no es que estoy diciendo que si es divisible por 2 va a ser divisible por 4. Yo digo al revés, si es divisible por 4, entonces es divisible por 2. Ahora, si es divisible por 2, ¿puede ser divisible por 4 o no? Si es divisible por 2, ¿puede ser divisible por 4 o no? Por ejemplo, 6 es divisible por 2, pero no es divisible por 4. En cambio, 24 es divisible por 2 y es divisible por 4 también. Bueno, por eso, si es divisible por 4, se puede probar y uno puede mostrarlo que es también divisible por 2, pero al revés, la recíproca de eso no vale. La recíproca es el teorema recíproco. Es al revés. La hipótesis pasa a ser tesis y la tesis pasa a ser hipótesis. Y yo digo que si es divisible por 4 implica que es divisible por 2, la recíproca es al revés. Si es divisible por 2, implica divisible por 4. Eso no es cierto. Porque a pesar de que sea divisible por 2 en el número, puede no ser divisible por 4, como por ejemplo el caso de 6. 6 es divisible por 2, pero no es divisible por 4. Y eso yo lo vamos a hacer con detalle en la clase que viene, seguro, porque vamos a demostrar ese tipo de cositas, pero que son muy intuitivas. Entonces, si no es divisible por 2, no puede ser divisible por 4. O sea, pero obviamente 4 no es primo, así que no voy a ponerlo en esta lista. En esta lista tengo que poner todos los números primos, y 4 no es primo. Bueno, después de 4 viene 5. 5 es número primo. ¿Es divisible por 5? No, no es divisible por 5 porque no termina ni en 0 ni en 5, termina en 1. Entonces por 5 tampoco. Voy haciendo toda esa lista de números primos que no dividen a 131. Bueno, por ahí encuentro alguno, ¿no? Pero tengo que enlistarlos. Tengo que hacerlo hasta 11. Pero hasta 11 no es lo mismo que hacerlo hasta 131. Estaría hasta mañana buscando todos los números primos posibles que dividen a 131 o todos los números que dividen a 131, estaría como loco. En cambio, este teorema me posibilita, no, hacerlo hasta 11 y punto. Y si no encontrás ningún número primo que divida 131 hasta 11, entonces número primo. Eso es lo maravilloso que tiene esto. Entonces, bueno, después de 5 viene 7. ¿7 divide a 131? No. ¿Cómo sé que 7 no divide a 131? Hagamos la cuenta. Celular, 131 dividido 7 no me da exacto. Significa que si no me da exacto, no me da un número entero, significa que 7 no divide a 131. Punto. Y si hago la cuentita casera, 131 dividido 7, voy a ver que el resto no me da 0. Entonces, por ende, 131 no es múltiplo de 7 o 7 no divide a 131.
Entonces 7 tampoco divide a 131. ¿Qué más? 7, 8 no es número primo, porque es divisible por 2 y por 4. 8 no, 9 tampoco es primo, 10 tampoco es primo, 11. 11 es primo. ¿Es divisible por 11? Dijimos que no, porque 131 no es múltiplo de 11, esa suma alternada no me da 0. 1 menos 3 es menos 2, menos 2 más 1 es menos 1, menos 1 no es 0, entonces no es divisible por 11. Entonces tampoco por 11. Listo. En la lista no encontré ningún número primo positivo que divida a 131. Por lo tanto, por el teorema, implica la tesis que el número 131 es un número primo. Entonces, n igual a 131 es primo. Y se terminó la búsqueda. Y ahí terminó el problema. O sea que los teoremas y la mención, moraleja, son argumentos sólidos, trascendentes en el tiempo, que me posibilitan realizar las cosas maravillosamente de una forma rápida, accesible, concreta, sin perder tanto tiempo. Sino, para que me va a decir una propiedad que me acompleje la vida, no me sirve. La tiro a la basura. No me sirve. Me interesan las cosas que me simplifican la vida, ¿no? El menor costo posible. Entonces, ahí está lo interesante de todo esto, ¿no? Que cosas que son complicadas, si yo agarro a lo carnicero, veo de los números positivos, el número natural, de 1 a 131, me fijo todos los números que dividan a 131, como lo hicimos antes con 23 y con 31, y bueno, tarda un montón de tiempo para ver si hay divisores posibles de 131, no termino más. Hay que hacerlo todo 131 veces, fijarme con cada número si divide a 131, me vuelvo loco. Pero de esta forma, con este argumento, con este teorema, puedo hacerlo sencillo. La clase que viene, vamos a ver esto. Estos argumentos así intuitivos, que si es divisible por 4, entonces es divisible por 2. Pero al revés no se cumple. Si es divisible por 2, no necesariamente tiene que ser divisible por 4. Por ejemplo, 6. 6 es divisible por 2, pero no es divisible por 4. Al revés sí se cumple. Si es divisible por 4, sí va a ser siempre divisible por 2. Hay que demostrarlo. Pero yo lo estoy dando con ejemplo, intuitivamente. Por ejemplo, si es divisible por 4, es divisible por 2. Y bueno, ya lo dije, 36. 36 dividido 4 es 9. 36 divisible por 4, pero también es divisible por 2. Porque 36 dividido 2 es 18. Pero el 36 también, factorizándolo, haciendo alusión al teorema fundamental de la aritmética, si lo factorizo con un producto de potencia número primo, y 36, y bueno, 36 es 9 por 4, 36, se puede poner como 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces ahí vemos en esa factorización que 36, que se pone como 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, es divisible por 2 y divisible por 3. Pero también es divisible por 4, porque 36 se puede poner como 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Si hago 36 dividido 4, me queda 9, que es 3 al cuadrado. Bueno. Lo mismo pasa si yo digo, si es múltiplo de 9, entonces múltiplo de 3. O sea, es un número divisible por 9, entonces es divisible por 3. Lógico. Pero al revés no se cumple. Si es divisible por 3, entonces es divisible por 9. No. Porque, por ejemplo, 3 es divisible por 3, pero no es divisible por 9, porque 3 dividido 9 no da exacto, da con coma. 6 es divisible por 3. 6 dividido 3, 2, pero no es divisible por 9. Entonces es un contraejemplo que niega la afirmación. Esa afirmación falsa que digo que si es divisible por 3, entonces es divisible por 9. Eso es una falacia. Y las falacias se excluyen a través de contraejemplos. Un contraejemplo es un ejemplo que afirma lo que está en la hipótesis y niega lo que está en la tesis.
En este caso, la hipótesis es divisible por 3, entonces la tesis diría es divisible por 9. Bueno, un contraejemplo sería algo que cumpla con la hipótesis y no cumpla con la tesis. En este caso, un número que sea divisible por 3 puede ser 6. Con ese ejemplo, ese es un contraejemplo bueno, porque 6 divide a 3, pero 6 no divide a 9. O sea, afirma la hipótesis y contradice la tesis. Un contraejemplo es eso, es un ejemplo en particular que afirma la hipótesis y contradice o niega la tesis. En este caso, si yo digo que 3, un número divisible por 3, implica que es divisible por 9, bueno, un contraejemplo es el 6. 6 cumple con la hipótesis, es divisible por 3, pero no cumple con la tesis. 6 no es divisible por 9. Al revés sí se cumple. Si es divisible por 9, entonces es divisible por 3. Bueno, yo estoy dándolo con ejemplos, muy intuitivo. Pero sirve esa intuición, porque es la chispa, el inicio, es el empuje, el impulso inicial para hacer una linda demostración la clase que viene. Y a eso voy. Hacer esa demostración, la clase que viene. Y también la demostración de este teorema. Pero la demostración de este teorema necesito antes dar un lema, ¿no?, que me posibilita demostrarlo. Y después vamos a hacer esto de si es divisible por 2, si es divisible por 2, entonces, si es divisible por 4, es divisible por 2, si es divisible por 9, es divisible por 3, pero al revés no. Bueno, ya lo vamos a ver, porque esto es razonable. Esto es razonable, cosa que no hemos hecho nunca en el secundario. Y a eso apunto. Así que creo que es suficiente, por hoy no vamos a meter más cosas, ni siquiera, digamos, todo eso, si lo tengo que hacer ahora, charlamos 2 horas más, no tiene mucho sentido cansarnos, la idea es, bueno, sí, cansa un poco ver todo esto, pero no agotar, hasta llega un momento que uno ya no quiere saber más nada. Pero creo que con estos breves conceptos ya es suficiente como para cerrar la clase de hoy. Ya la clase que viene, antes de ver la demostración de esto, ver ese lema que necesito, y después demuestro esto, y después hablamos de esta propiedad de divisibilidad, comenté recién, vamos a demostrar, y eso va a servir para ubicar mejor las neuronas y darles un sentido al cerebro, porque cuando uno empieza a estudiar matemática le da un sentido lógico y razonable, no solamente al mundo matemático, sino a las cosas que uno hace diariamente. Ayuda muchísimo. Así que, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Estabas copiando? No sé, ¿alguna sugerencia? No, la verdad no. ¿Todo bien? Todos 10 puntos, sí, ¿Seguro? sí, sí, sí. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene y daremos un par de argumentos antes de demostrar este teorema y después hablaremos de propiedades de divisibilidad que estuvimos comentando, de la divisibilidad de 4, de 2, si de 4 es divisible por 2, pero si es divisible por 2 no es necesariamente divisible por 4. Bueno, ese jueguito de cosas se demuestra muy razonablemente, muy eficazmente. Así que bueno, ya está. Nos vemos en la clase 25. Y como siempre, que espero que lo hayan pasado bien, repasen todo y la clase que viene veremos todas estas cosas que hemos dicho al final de la clase. Así que les deseo un muy buen día, una muy buena noche, si es que no duermen, y si es que duermen también. Así que bueno, me despido y nos veremos en la próxima clase. Que la pasen bien. Chau, chau.